Tenemos noticias de última hora del Palacio de Buckingham, señoras y señores. Así que, esta declaración acaba de llegar del Palacio de Buckingham, y se la leeré. Continúa diciendo, Su Majestad ha iniciado hoy un proceso formal para retirar el estilo, los títulos, y la reina Camila creía que la reunión privada terminaría con otro retraso, otra promesa cuidadosamente redactada, y otro mes en el que nada dentro de la monarquía realmente cambiaría. En cambio, el rey Carlos levantó una pluma fuente negra, firmó un decreto nombrando a William y Catherine como las figuras centrales de la próxima era de coronación de la corona, y empujó silenciosamente el documento sobre la mesa. Camila leyó las primeras líneas y se echó a llorar. Antes de profundizar en lo que esto realmente significa para la familia real, asegúrate de suscribirte para no perderte ninguna actualización. Carlos mantuvo su mano junto a la pluma mientras el silencio oprimía el palacio de Buckingham. William estaba frente a él, tenso, mientras Catherine miraba el documento como si una frase hubiera cambiado todos los años venideros. Dos asesores constitucionales de alto rango permanecieron cerca de las puertas cerradas, con la prohibición de convocar a ayudantes. El decreto de coronación, una orden formal que establecía cómo se prepararía la próxima transición real, hizo más que asignar deberes ceremoniales. Colocó al príncipe y a la princesa en el centro del futuro de la monarquía. Mientras el reinado actual continuaba, el rey sabía por qué la decisión ya no podía posponerse. Sus límites físicos habían comenzado a afectar los compromisos, las reuniones privadas y los largos días ceremoniales. Si bien la corona necesitaba una línea de mando clara si su fuerza fallaba, William entendía el peligro. Sin preparación, la institución podría enfrentar confusión en el momento en que el país esperaba calma, y Catherine podría verse empujada a una responsabilidad enorme sin tiempo para asimilar su costo personal. Charles bajó la mirada, colocó la pluma fuente junto al sello real, la marca oficial que confirmaba la autoridad de los soberanos, y habló directamente a su hijo mayor. A partir de este momento, el futuro ya no debe esperarme. William no respondió. El futuro rey miró a su esposa, pero ella parecía atónita. Catherine había esperado una discusión, no una firma. Había entrado creyendo que el decreto seguía sin terminar. El dolor de Camila se agudizó hasta convertirse en alarma. Se aferró a la mesa, releyó la cláusula, que reducía su futura autoridad ceremonial, y preguntó si todos los demás lo habían sabido antes de que ella llegara. Charles no dijo nada. Ese silencio dolió más que una negación. La reina consorte pasó la última página y encontró una redacción que el príncipe nunca había visto. Una revisión documentada, introducida por la monarca esa mañana, declaraba que sus deberes constitucionales concluirían una vez que comenzara la transferencia. La reina se secó la cara y exigió que se leyera en voz alta la última página. Catherine se movió hacia ella, pero ella retrocedió. William observó cómo cambiaba la expresión de su padre mientras los consejeros abrían la copia sellada. Todos entendieron que el decreto no solo había abierto un camino para el próximo rey y reina, sino que también había comenzado silenciosamente a cerrar el lugar de Camila en el futuro. El decreto llevaba el peso de la ley y la tradición, pero sus consecuencias más profundas no podían medirse en sellos, firmas o lenguaje ceremonial. Para Charles, fue una admisión de que el tiempo había comenzado a vencer al deber. Para William, fue el futuro llegando antes de que se sintiera listo. Para Catherine, fue una citación de regreso a la luz más dura. Y para Camila, se sintió como si la borraran mientras aún estaba sentada junto al rey. Camila entró a la habitación contigua sin mirar atrás. Se quitó un guante con dedos temblorosos, no logró quitárselo limpiamente y pidió a su dama de compañía que se marchara. La mujer dudó, pero la reina repitió la petición con una firmeza quebrada que puso fin a toda discusión. Una dama de compañía es una asistente personal de confianza que apoya a un miembro de la realeza de alto rango durante sus deberes privados y públicos. Sin embargo, en ese momento, Camila no quería testigos, ni consuelo, ni recordatorios de que las paredes del palacio llevaban cada sonido. Charles permaneció junto a la larga mesa, mirando la silla que ella había abandonado. Se guardó sus gafas de leer y admitió a William que sabía que las palabras la herirían.
El rey había esperado la mayor parte de su vida para reinar, y ceder incluso parte de esa autoridad se sintió como perder años que apenas había empezado a poseer. Sin embargo, la incertidumbre conllevaba un peligro mayor. Sin un sucesor preparado, una ausencia repentina podría dejar ceremonias retrasadas, funcionarios divididos y la confianza pública sacudida. William escuchó con las manos entrelazadas. Había sido preparado para el reinado desde niño, pero nunca quiso que el ascenso fuera prueba de la decadencia de su padre. En un intercambio privado documentado, celebrado 2 días antes, el príncipe había instado a Carlos a eliminar la cláusula que limitaba el futuro papel de Camila. Advirtió que la transición constitucional, la transferencia organizada de la responsabilidad real de un reinado al siguiente, le parecería un rechazo personal si llevaba un lenguaje de exclusión. Catalina se paró cerca de la ventana y habló en voz baja con su esposo. Le dijo a Guillermo que no podían aceptar una nueva autoridad como si fuera una victoria. Cada ganancia para ellos parecía ligada al sufrimiento en otros lugares, la menguante fortaleza del rey, la humillación de la reina y una familia obligada a prepararse para la pérdida antes de que hubiera llegado por completo. Su nombre aparecía en todo el decreto porque Carlos creía que su firmeza podría calmar al público y apoyar a su hijo cuando el deber se volviera abrumador. El rey miró hacia la puerta cerrada y admitió que el silencio habría puesto en peligro la corona. Guillermo se movió hacia el pasillo, eligiendo cada palabra que podría decirle a Camila, pero se detuvo antes de llamar. Desde dentro, oyó su voz temblar en una conversación grabada, conservada más tarde por un alto funcionario judicial. Ya han empezado a ensayar una monarquía sin mí. Catherine se unió a él, y ninguno habló. El dolor de Camila trascendía títulos o ceremonias. Antes de su boda, Carlos le había hecho una promesa privada. Fuera cual fuera la presión, completarían el reinado juntos. Ahora, ella creía que su firma lo había roto. Para entender por qué el decreto se sintió como una traición en lugar de una preparación, la historia debía volver a esa promesa. Y al momento en Windsor, cuando el miedo finalmente lo convirtió en un arma. Años antes del decreto, Carlos le había asegurado a Camila que, sin importar las tormentas que rodearan su matrimonio, enfrentarían juntos el capítulo final de la vida real. Ella llevó esa seguridad a través de titulares hostiles, sospechas familiares y décadas de juicio público. Sin embargo, una confrontación pasada por alto en Windsor lo cambió todo. Duró menos de 15 minutos, terminó con una puerta cerrándose suavemente y se convirtió en el punto de no retorno que condujo directamente al decreto. Carlos había construido su matrimonio en torno a la lealtad privada. Cuando los funcionarios del palacio suavizaban verdades difíciles o enterraban el peligro bajo un lenguaje cuidadoso, él recurría a Camila para obtener la respuesta que nadie más se atrevía a dar. Esa confianza importaba porque el rey a menudo se encontraba entre el deber y la emoción, mientras ella le daba la certeza para actuar. Pero la misma confianza directa que una vez lo protegió, había comenzado lentamente a chocar con el equipo de William, especialmente sobre quien debía controlar las ceremonias importantes, las organizaciones benéficas y las apariciones nacionales. 6 semanas antes de la firma, Catherine asistió a una reunión informativa sobre la sucesión en el castillo de Windsor, esperando tener acceso a un archivo confidencial de ensayo de coronación. Una reunión informativa sobre la sucesión es una reunión privada utilizada para preparar a la próxima generación para futuras responsabilidades reales si el reinado actual cambia repentinamente. Camila se negó. Cerró la caja roja de despacho. Un estuche seguro utilizado para transportar documentos oficiales y dijo que ninguna corte futura operaría dentro del reinado actual. Catherine se mantuvo calmada, pero el insulto la hirió profundamente. Preguntó si la restricción había venido de Charles. La reina mantuvo su mirada y respondió, viene de la reina sentada frente a ti. Luego, dio por terminada la reunión y cerró la puerta detrás de ella. Esa frase importaba porque Catalina ya estaba nombrada en todos los planes serios de continuidad. Sin embargo, había sido tratada como una extraña dentro del mismo sistema que algún día se esperaría que estudiara. William se enteró de la confrontación esa noche a través del relato documentado de su esposa sobre la reunión.
Fue directamente a su padre sin ayuda y advirtió que Catalina había sido humillada por prepararse para servir. El príncipe no exigió la destitución de Camila, pero insistió en que no se podía permitir que el miedo bloqueara la planificación constitucional. Carlos escuchó en silencio, luego pidió ver el expediente retenido. La expresión del rey cambió al descubrir que más de un documento había sido devuelto a la oficina de Camila. Varios documentos de transición se habían retrasado bajo su autoridad. Ella había actuado por miedo, no por ambición. Una vez que Catalina obtuviera acceso completo, los cortesanos podrían empezar a saltarse a la reina actual y tratar su papel como temporal. Pero Carlos vio un peligro más profundo. La lealtad personal había comenzado a obstaculizar el futuro de la corona. Esa noche, el monarca abrió un borrador en blanco y comenzó a escribir el decreto de coronación en secreto. Antes de continuar, desplegó la vieja promesa escrita a mano que le había hecho a Camila de que completarían el reinado juntos. La colocó debajo de la orden inacabada y siguió escribiendo. Camila entró en la posterior reunión de firmas sin saber que William lo sabía todo. Cuando finalmente se enteró de que él había llevado a Windsor ante Charles, la pena se endureció hasta convertirse en furia, y la confrontación detrás de la puerta privada del rey ya no pudo ser detenida. Camila no esperó a que William fuera a buscarla. Aún conmocionada, cruzó ella misma el pasillo privado y entró en el salón del rey sin anunciarse. Charles estaba sentado cerca de la chimenea. Catherine estaba de pie junto a una mesa cubierta de papeles sellados, y William apenas había empezado a hablar cuando la reina se volvió hacia él. Su voz era baja, pero la acusación golpeó más fuerte que un grito. «Le pediste a tu padre que me despidiera». Camila se quedó cerca de la puerta mientras William se levantaba de su silla. Catherine retrocedió, sintiendo la ira antes de que se pronunciara otra palabra, y Charles ordenó a todos que se sentaran. Nadie se movió. El salón se había convertido en una corte privada sin ayudantes menores, sin testigos y sin protección formal. Eso importaba porque cada frase ahora llevaba el peso del dolor familiar y la consecuencia constitucional. La reina acusó a William de convertir una disputa en Windsor en prueba de que ella se había convertido en un obstáculo para la sucesión. Dijo que él había llevado la humillación de Catherine al rey y la había usado para debilitar su lugar a su lado. El príncipe mantuvo la voz firme. Negó haber pedido su destitución e insistió en que solo había exigido una cosa, que su esposa fuera tratada como una futura reina, no como una invitada tolerada esperando fuera de puertas cerradas. Camila se giró hacia Catherine. Dijo que la princesa heredaría la simpatía pública, la autoridad real y el futuro ceremonial al que había pasado décadas luchando por llegar. Catherine absorbió la acusación, luego respondió con fuerza tranquila. Le dijo que ninguna corona podía protegerse cerrándole la puerta a la siguiente generación, y que la preparación no era lo mismo que el reemplazo. Sus palabras importaban porque una transición retrasada podía dejar la monarquía dividida durante una enfermedad, mientras que una guerra familiar pública podía destruir la confianza antes de que comenzara cualquier traspaso. Charles golpeó el brazo de su silla con la palma abierta. El sonido puso fin a la discusión. Declaró que el decreto de coronación era su decisión, escrita con su puño y letra y firmada por él. Un decreto de coronación es una orden real formal que establece quién supervisa los preparativos para el próximo reinado. Luego reveló la cláusula oculta. Camila conservaría su título y dignidad, pero una vez que comenzara la transición, ya no aprobaría futuros nombramientos, planes ceremoniales ni instrucciones de la casa. El rey explicó que 3 memorandos de transición, documentos oficiales que describen las futuras funciones, se habían retrasado bajo su autoridad. Camila lo miró fijamente, luego se quitó el anillo de bodas y lo colocó junto al decreto. Preguntó si todavía veía a una esposa o simplemente a otro problema constitucional. Carlos recogió el anillo y caminó hacia ella. William apartó la mirada. Catherine contuvo la respiración, pero cuando el monarca extendió la mano, Camila dio un paso atrás. Ese único movimiento expuso la verdad que él había intentado evitar. Carlos todavía sostenía la corona, pero el poder dentro de su familia había cambiado, y alguien ajeno a esa habitación había ayudado a dar forma a cada línea.
El decreto llevaba la firma de Carlos, pero su estructura revelaba la influencia de una fuerza más fría, una que se preocupaba menos por los matrimonios fracturados que por la supervivencia constitucional. Durante semanas, un pequeño grupo de asesores había estado midiendo el riesgo, estudiando la confianza pública y calculando cuánto tiempo podría funcionar la monarquía con dos centros reales compitiendo. En el centro de ese cálculo, estaba Sir Jonathan Mercer, el secretario privado del rey, sosteniendo un archivo que a Camila nunca se le había permitido ver. Mercer había observado crecer la tensión en silencio. Como secretario privado, el asesor principal que controla el acceso a los documentos oficiales, organiza la orientación constitucional y evita que las disputas familiares interrumpan el deber real. Había visto al personal de Camila y al equipo de Guillermo emitir solicitudes contrapuestas sobre ceremonias, horarios y planificación de la sucesión. El conflicto importaba porque una instrucción poco clara podía retrasar un evento nacional, mientras que la autoridad dividida podía hacer que la corona pareciera inestable en el momento exacto en que necesitaba confianza. Antes del amanecer una mañana, el asesor entró en el estudio de Carlos y lo encontró todavía con la ropa de la noche anterior. El rey se sentó solo con el decreto sin firmar abierto ante él, leyendo el mismo párrafo una y otra vez. Preguntó si retrasar la transición podría proteger a la familia. Mercer respondió con cuidado. El retraso protegería las apariencias, pero profundizaría la confusión dentro de la monarquía. Charles exigió pruebas. El secretario privado abrió una evaluación confidencial. Un informe restringido preparado para el soberano y le mostró el patrón. Los altos funcionarios recurrían cada vez más a William para obtener una dirección a largo plazo. Sin embargo, todavía buscaban la aprobación de Camila para las decisiones ceremoniales actuales. Las instrucciones chocaron. Las reuniones se reorganizaron. Documentos importantes se movieron entre dos centros reales sin una voz final clara. Mercer explicó entonces por qué Catalina había sido colocada en el centro del decreto. Su presencia estabilizaría al príncipe, suavizaría la transferencia y evitaría que la decisión pareciera un hijo buscando el poder de su padre. William la necesitaba porque el deber sin equilibrio emocional podía convertirse en ambición. Mientras Charles necesitaba que el público viera continuidad en lugar de derrota, el rey solo todavía controlaba la decisión final. Ningún consejero podía forzar su firma. Pero la maquinaria constitucional, la red de funcionarios y procedimientos que mantiene en funcionamiento la monarquía, hizo que una verdad fuera imposible de ignorar. Negarse a prepararse podría exponer a la corona a una crisis mayor más adelante. Camila se enfrentó a Mercer en un pasillo del palacio tras la firma. Le preguntó cuánto tiempo lo sabía. En un intercambio privado documentado, registrado en sus notas oficiales de la reunión, admitió que había organizado la estructura de los decretos, pero insistió en que los párrafos decisivos habían venido de Carlos. La ira de la reina quedó en silencio. Se dio cuenta de que la reunión que había considerado una discusión familiar era en realidad la conclusión de semanas de planificación formal. Entonces Mercer reveló un último secreto. Un apéndice sellado permanecía sin publicar y dentro de él estaba la fecha exacta en que Guillermo y Catalina recibirían su primera autoridad ceremonial. Antes de que Camila pudiera exigir verlo, el decreto comenzó a cambiar el palacio, alterando invitaciones, cancelando instrucciones y obligando a todos a decidir a qué centro real obedecerían. Para la mañana, el decreto ya no era solo una herida privada. Su autoridad había entrado en la maquinaria del palacio. Las reuniones que antes presidía Camila fueron redirigidas. Se retiraron las carpetas informativas con su cifrado. Una sesión de planificación de la coronación se trasladó a la oficina de William antes del desayuno. Nada se había anunciado públicamente, pero cada horario modificado transmitía el mismo mensaje. La monarquía ya había comenzado a moverse hacia su próximo centro de gravedad. Altos cortesanos recibieron instrucciones selladas, transfiriendo el control de la planificación de la futura coronación, los ensayos de ceremonias nacionales y las comunicaciones de sucesión a William y Catherine. Un cifrado es el símbolo real personal impreso en documentos oficiales para mostrar que casa los controla. Camila seguiría siendo reina y continuaría con sus funciones actuales, pero su oficina ya no podría dirigir los planes para el reinado posterior a Charles.
La distinción importaba porque el servicio actual preservaba su dignidad, mientras que la autoridad futura ahora estaba fuera de su alcance. Camila entró en su oficina matutina y se detuvo. Faltaban 3 carpetas rojas del centro de su escritorio. Su oficial de enlace, un alto funcionario que administra los arreglos oficiales diarios de un miembro de la realeza, explicó que los archivos habían sido retirados bajo la autoridad firmada del rey. Ella lo despidió, cerró la puerta con llave y apoyó ambas manos en el escritorio. Carlos podría haberme avisado, susurró. Podría haberme ahorrado enterarme de esto delante de los sirvientes. William recibió el primer informe transferido minutos después, pero se negó a romper su sello. Esperó a que entrara Catherine, temiendo que abrirlo solo haría que cada acusación en su contra pareciera cierta. El príncipe había ganado autoridad real, pero se sentía envenenado por el declive de su padre y la humillación de Camila. El éxito había llegado, pero tenía el sabor de la traición. Catherine abrió la carpeta y leyó la portada 2 veces. Inmediatamente ordenó que ninguno de los compromisos actuales de la reina fuera cancelado o reducido. La princesa entendió por qué esto era importante. La preparación constitucional podía proteger la corona, pero la humillación pública convertiría el cambio necesario en un castigo familiar. William estuvo de acuerdo, aunque ambos sabían que el palacio ya había comenzado a tomar partido. Un miembro de mucho tiempo del personal de Camila presentó su renuncia después de que se le informara que las futuras instrucciones requerirían la aprobación de la oficina de los Gales. Carlos lo bloqueó en una orden privada documentada enviada a través de su secretario. El rey ordenó al cortesano que se quedara, negándose a dejar que el decreto saliera de su esposa, rodeada solo por habitaciones vacías y un silencio obediente. Carlos entonces caminó hacia su oficina él mismo. Encontró la puerta cerrada y una nota escrita a mano solicitando que toda comunicación oficial pasara por su secretaria. La leyó una vez, la dobló con cuidado y se fue sin volver a llamar. El golpe final llegó esa tarde. William abrió el apéndice sellado y se enteró de que él y Catherine debían comenzar su primer ensayo de coronación conjunto en 72 horas en la abadía de Westminster, la iglesia histórica utilizada para coronar a los monarcas británicos. El nombre de Camila estaba ausente. El ensayo podría haber completado su humillación. Pero antes de que William entrara en la abadía, tomó una decisión que ningún consejero le había ordenado. Una decisión que obligó a Camila a decidir si el dolor se convertiría en guerra permanente. William podría haber permitido que la maquinaria de sucesión lo llevara adelante. En cambio, la noche antes del ensayo, caminó solo a las habitaciones privadas de Camila y despidió al oficial de seguridad que esperaba afuera. No trajo ningún decreto, ningún consejero y ninguna declaración preparada. Cuando ella abrió la puerta, el futuro rey no se inclinó ni se defendió. Simplemente dijo, no entraré en esa abadía mañana mientras creas que robé tu lugar. Camila lo dejó pasar y cerró la puerta a ella misma. Dejó a William de pie mientras ella se sentaba junto a una bandeja de té intacta. Su expresión, reservada y agotada. Ya no quedaba ayuda entre ellos. Ningún secretario podía suavizar una frase que importaba porque la sucesión, el proceso por el cual la autoridad real pasa al siguiente monarca, se había vuelto dolorosamente personal, y una palabra equivocada podía convertir una transición constitucional en una ruptura familiar permanente. William admitió que se había enfrentado a Carlos después del incidente de Windsor. Había defendido a Catherine y exigido que recibiera el acceso necesario para su futuro papel. Pero el príncipe insistió en que nunca había esperado que el rey restringiera a Camila tan bruscamente ni que firmara el decreto sin previo aviso. Él quería justicia, no humillación. Camila escuchó, y luego finalmente habló sin enfado. Su mayor temor no era perder el control de los archivos o las ceremonias. Se estaba convirtiendo en un capítulo temporal que la familia cerraría cortésmente una vez que Catalina ocupara el lugar que el público ya había empezado a imaginar para ella. Temía que décadas junto a Carlos se redujeran a una difícil transición y a la imagen de una reina llorando tras la partida del poder. Guillermo no negó su dolorosa historia. En cambio, le dijo que el reinado, el matrimonio y el legado del rey nunca podrían registrarse honestamente sin los años en que ella estuvo a su lado.
Carlos había dependido de ella a través del juicio público y la duda privada. Borrar a Camila significaría borrar parte del monarca mismo. El futuro rey colocó entonces una orden de ensayo revisada sobre la mesa. Una orden de ensayo es el plan oficial que asigna el papel de cada persona durante una ceremonia real. Guillermo la había modificado bajo su nueva autoridad, dando a Camila un lugar en la entrega ceremonial en lugar de excluirla de la abadía de Westminster. La reina miró el documento y preguntó si Catalina lo había aprobado. Él respondió que la princesa había sido la primera en decir que la transición no debía requerir crueldad. La resistencia de Camila finalmente se resquebrajó. Admitió que retener el archivo de Windsor había estado mal. El miedo la había empujado a proteger su posición a costa de la dignidad de Catalina. Guillermo le dijo que podía rechazar el nuevo cargo sin castigo. En otro lugar, Carlos esperaba sin saber si la paz era posible. Catalina se sentó a su lado y dijo en voz baja que ni el matrimonio ni la autoridad podían sobrevivir sin la verdad. Camila levantó la pluma y firmó el acuse de recibo. No era una rendición. Era la aceptación de que ayudar a que el futuro llegara podría convertirse en su último servicio al rey actual. Al amanecer, la familia había llegado a un frágil entendimiento. Pero el palacio ya no podía contener el decreto, y Gran Bretaña estaba a punto de juzgar la firma, las lágrimas y el futuro que había creado. La noticia estalló antes de que el palacio pudiera preparar un comunicado. A las 6:17 de la mañana, un periódico apareció con una dura portada. Una imagen en blanco y negro de Camila saliendo del palacio de Buckingham. Sus ojos bajos bajo el titular, el decreto que cambia la corona. A los pocos minutos, las cadenas de televisión abandonaron sus reportajes programados. Multitudes se congregaron fuera de las residencias reales, y una ruptura familiar privada se convirtió en una discusión nacional sobre el deber, la sucesión y el sacrificio. Los viajeros a las afueras de la estación Victoria se detuvieron junto a un puesto de periódicos y leyeron que Carlos había transferido formalmente la autoridad de la futura coronación a Guillermo y Catalina. Esa autoridad significaba el control sobre los preparativos para la próxima ceremonia de coronación y las funciones públicas que la rodean. La noticia importaba porque a Gran Bretaña se le estaba mostrando un futuro reinado antes de que el actual hubiera terminado. Y porque cada paso adelante para el príncipe ahora parecía conectado a la menguante fortaleza del rey, una emisora nacional abrió su boletín matutino con una frase escalofriante. La monarquía ha comenzado a prepararse para su próximo reinado mientras el rey actual permanece en el trono. Las palabras se difundieron rápidamente. Algunos elogiaron a Carlos por anteponer la continuidad al orgullo. Otros vieron las lágrimas de Camila como prueba de que la transición se había gestionado con una frialdad innecesaria. A las afueras del palacio de Buckingham se reunió una multitud, y una mujer colocó una tarjeta escrita a mano contra las rejas. El deber no debe borrar la compasión. Catalina observó la cobertura en silencio. Cuando un asistente le mostró una declaración preparada que describía el decreto como un avance histórico, ella ordenó que se eliminara cada frase de celebración. La princesa sabía que el triunfo profundizaría la humillación de Camila y haría que William pareciera ansioso por heredar lo que su padre aún luchaba por preservar. Su moderación importaba porque la monarquía necesitaba unidad, mientras que una frase descuidada podía convertir el dolor privado en una guerra pública. William reaccionó con igual fuerza. Rechazó la frase victoria de la coronación durante una sesión informativa grabada con su equipo de comunicaciones y ordenó a la oficina describir el decreto como un servicio a Carlos, no como un reemplazo de él. El príncipe entendió que aceptar la responsabilidad era necesario, pero parecer complacido por ello podría dañar tanto su vínculo con el rey como la confianza pública en la transición. El palacio finalmente emitió su confirmación. Declaró que Carlos había firmado una orden de continuidad constitucional y ceremonial, un plan formal que aseguraba que las funciones reales pudieran pasar sin problemas a la siguiente generación. Con la plena cooperación de William y Catherine, llegó entonces la línea inesperada. Camila seguiría siendo una participante esencial en la transición. La reina leyó esa frase 2 veces. Llamó personalmente a Catherine y le agradeció por evitar que el anuncio se convirtiera en una declaración de derrota.
La princesa respondió que ninguna futura corona debería construirse humillando a la mujer que acompaña al actual rey. Horas después, Carlos, Camila, Guillermo y Catalina se prepararon para entrar juntos en la abadía de Westminster. Los titulares habían juzgado las lágrimas. Gran Bretaña había juzgado el decreto. Pero dentro de la abadía, su comportamiento mutuo dictaría el veredicto final. Cuando las puertas se abrieron, avanzaron cargando heridas diferentes y estaban a punto de revelar lo que la corona les exigía a todos. Ninguna proclamación podía deshacer las lágrimas derramadas en el palacio de Buckingham y ningún gesto ceremonial podía borrar el miedo que había enfrentado a Camila, Guillermo, Catalina y Carlos entre sí. Sin embargo, dentro de la abadía de Westminster, el decreto finalmente se convirtió en algo más que un instrumento de transferencia. Se convirtió en una prueba de si 4 personas podían anteponer la supervivencia de la monarquía al orgullo y si el soltar podría ser recordado no como una derrota, sino como un deber. Carlos entró primero en el ensayo privado con Camila caminando a su lado. Guillermo y Catalina lo siguieron varios pasos por detrás, negándose a avanzar como lo había requerido el plan original. Un ensayo privado es una preparación a puerta cerrada en la que los participantes reales practican el orden, las palabras y las responsabilidades de una ceremonia importante antes de que tenga lugar públicamente. Su formación elegida importaba porque demostraba que el futuro se acercaba sin apartar públicamente al rey actual. El deán le entregó a Carlos el documento del ensayo. El deán es el alto cargo eclesiástico responsable de dirigir los servicios importantes dentro de la abadía de Westminster. El rey sostuvo el papel, se giró hacia Guillermo y habló sin dudar. Esta autoridad se está preparando para ti. No se me quita a mí. El príncipe bajó la cabeza, no con triunfo, sino en reconocimiento al sacrificio detrás de esas palabras. Camila estaba junto a Catalina mientras se revisaba el futuro juramento de coronación. El juramento es la solemne promesa que hace un monarca de servir al país y cumplir con las responsabilidades de la corona. Luego la reina levantó la carpeta de información ceremonial que una vez se negó a entregar en Windsor y se la puso en las manos a la princesa. Catalina la aceptó con ambas manos. Le aseguró en voz baja a Camila que prepararse para el mañana no borraba el servicio que ella había prestado ayer. El momento tuvo un peso enorme porque la carpeta había representado antes exclusión, miedo y control. Ahora se convirtió en una señal de que la actual Casa Real había aceptado lo siguiente sin renunciar a su dignidad. Carlos metió la mano en el bolsillo y devolvió el anillo de bodas que Camila había dejado junto al decreto. En un intercambio privado grabado, conservado más tarde en el relato del ensayo, se disculpó por proteger la corona mediante el secretismo en lugar de confiarle la verdad a su esposa. La reina aceptó el anillo, y luego admitió que el miedo había convertido la preparación en resistencia. No podía defender la monarquía, dijo mientras trataba su futuro como a un enemigo. William prometió que el lugar de Camila en el reinado de su padre seguiría siendo parte de la memoria real, la ceremonia oficial y el relato familiar de la transición. Catherine se paró a su lado, dejando claro que la futura autoridad no se construiría sobre la humillación pública. La consecuencia final de los decretos quedó zanjada. William y Catherine controlarían la planificación de la próxima coronación mientras Carlos seguía siendo soberano y Camila continuaba sirviendo a su lado sin dirigir la futura corte. Ninguna facción había ganado. Ningún matrimonio había sido destruido. La familia había aprendido la dolorosa diferencia entre amor y poder. Las lágrimas de Camila marcaron la muerte de una expectativa. No podía permanecer en el centro del reinado actual y del siguiente. Sin embargo, al ponerse al lado de Catalina, transformó la pérdida en servicio. No había más batallas que librar. Carlos había protegido la sucesión. Guillermo y Catalina habían aceptado su carga sin triunfalismos. Y Camila había descubierto que su último acto de influencia no era retener el futuro, sino ayudar a la familia a afrontarlo juntos. Gracias por vernos. Por favor, no olvides dar like y suscribirte, y nos vemos en el próximo.